Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pues nuevamente aquí estoy yo. Mi nombre es Ruth Ramírez Palacios. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pues Dios me pone el querer como el hacer de seguirles hablando. Bendito sea Dios. Soy profeta, evangelista, pastora y maestra, apóstol por gracia y misericordia de Dios y para gloria y honra de Él. Bendito sea el Señor. Pues en esta tarde el Señor me estaba tocando para postearles este video que concuerda conforme a lo que Dios me ha hablado y que va a suceder. Así que pongan mucha atención porque esto no es para meterle miedo a nadie, esto no es para fanatismo, esto no es para ociosear en las redes sociales, esto no es para hacer negocios, esto no es para nada más que para decirles que se preparen porque el fin de este mundo se acerca, aunque muchos no lo crean. El apocalipsis se acerca individual, por pueblo, naciones y en toda la tierra. Ya se acerca el fin, así que yo les invito a ver este video porque es conforme a lo que Dios me ha mostrado. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. La tierra se parte en dos. Esto acaba de pasar en África. Son grietas tan grandes que tiene preocupado no a uno ni a dos, sino a todo el país. Vea conmigo a continuación estas imágenes porque la Biblia bien claro dice, y la tierra entrará en dolores de parto. Todo lo que estamos viendo son profecías bíblicas que ya están cumpliéndose en estos últimos tiempos. Somos Celestial Radio y sin más que decir, comenzamos con el video. Un fenómeno geológico de magnitudes épicas está desentrañando las entrañas del continente africano. Una grieta gigantesca de 60 kilómetros de longitud ha comenzado a separar el Cuerno de África del resto del continente, marcando el principio de una potencial formación de un nuevo océano. La transformación que está ocurriendo en esta región es tan dramática como inquietante, y sus efectos están siendo sentidos en cada rincón de la vida local. En el pequeño pueblo rural de Mai Mahiu, ubicado a 50 kilómetros de Nairobi, la vida cotidiana se ha visto interrumpida de forma repentina y devastadora. Después de semanas de lluvias intensas, inundaciones y temblores de tierra, el 18 de marzo marcó el inicio de un evento que alteraría para siempre la geografía de la región. En cuestión de minutos, la tierra se abrió de par en par, revelando una fisura monumental que separó el suelo en dos partes, llevando a los residentes a una situación desesperada. Uno de los habitantes locales relata su experiencia con una mezcla de terror y desesperanza. Mi esposa empezó a gritar a los vecinos para que vinieran a ayudarnos. Estábamos intentando salvar nuestras pertenencias cuando de repente vimos cómo una enorme grieta se abría en el suelo. Salimos corriendo de nuestra casa, pero la grieta no solo se quedó en el suelo de cemento, sino que se expandió con una rapidez aterradora. Muchas familias fueron arrebatadas de sus hogares y la fuerza de la grieta parecía incontenible. La magnitud de la fisura es asombrosa. Ahora se extiende kilómetros de largo y se adentra decenas de metros de ancho, conectando directamente con el temido Valle del Rift de África Oriental, una falla tectónica que... Mis queridos y estimados, gloria sea a Dios. Miren, esto me recuerda a un sueño que me dio Papá Dios hace unos meses, donde me mostró el Señor que iba a haber unas grandes lluvias, como ya lo he dicho en mis videos anteriores, que muchos me los han quitado, me los han restringido. Sabemos que el enemigo en lo suyo se opone, YouTube. Tristemente, ojalá que se arrepienta y se entregue su vida a Jesús porque están quitando muchos videos y restringiendo muchos de profecías que Dios me ha dado. Pero bueno, seguimos avanzando porque en nosotros no quedará la perdición ni la salvación de nadie. Nosotros hablamos la verdad y bueno, gloria sea a Dios. Dios me mostró en sueños que iba a haber lluvias tremendas, inundaciones terribles, que la tierra estaba gimiendo ya. Yo la vi en el espíritu hablando la tierra, que estaba con gozo y alegría porque se haga justicia. Yo vi en el espíritu hablando a la tierra, aunque ustedes no lo crean, en el espíritu, porque la tierra tiene presencia de Dios, tiene vida, que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero es presencia de Dios. Entonces vi a la tierra que hablaba y que decía, por fin se está haciendo justicia de tanta maldad.
O sea, la vi en el espíritu, así como ustedes ven, pero eran lluvias tremendas como nunca antes habían habido antes. Y caían esas lluvias enormes como con granizos, pero Dios nos ponía como algo como una cobertura en el cielo, como en un algo que nos cubría el Señor, como algo, no sé si era de plástico, de vidrio, pero no nos alcanzaba ni esa lluvia ni ese granizo. Y eso es para los hijos de Dios, que Dios los protegerá. Pero yo vi la tierra que se hacía así como en una enorme bola enormísima, y veía yo a personas que quedaban sepultadas. Y también el Señor me dijo que era por los brujos y hechiceros, la cizaña que está en las locaciones de iglesias, disfrazados de según hay gente que según ya se bautizó y siguen haciendo delitos y maldades, siguen haciendo brujería, codiciando, lujuriando, siguen estando en pos del enemigo. Son gente llena de envidia, de egoísmo, de celo, contienda, de malas intenciones, porque Dios me ha mostrado que hay mucha gente que no son de Dios aún, que no son salvos, que no están en Jesús, que se aparentan, disfrazan, pero que siguen siendo cizaña. Entonces Dios me mostró que por causa de ese tipo de personas, mujeres, brujas, hechiceras, que antes eran brujas, antes eran satanistas, hechiceras, brujas, les gustaba sacarles el dinero a los hombres como tipo prostitutas, y realmente son feas, viejas, o sea, vestidas de largo, que aparentan, pero tienen a Satanás adentro. Dios me los mostró, que ellas oraban a Satanás en las madrugadas para hacerle daño a los verdaderos profetas, como por ejemplo a mí, que me deseaban el mal, destruir mi matrimonio, destruirme, y codiciaban a mi esposo, lo lujuriaban y nos hacían un brebaje que nos lo aventaban en la casa. Dios me mostró en 2 sueños la persona y con nombre donde yo me congregaba, a esa mujer que nos hacía brujería, y me dijo el Señor, por ese tipo de mujeres, porque no solo hay ella, hay muchas en la vida que así atacan a mis hijos e hijas y a mis profetas verdaderos, porque yo sé quiénes son mis escogidos, mis elegidos, y yo sé quiénes son los llamados, dice el Señor. Pero hay muchos que se disfrazan, muchos y muchas que se congregan en sectas, en denominaciones, en religiones. Escuchen muy bien lo que Dios me dice que les diga. Si ustedes en una congregación donde ustedes van, no es la prioridad Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la Santa Biblia, salgan de ahí, porque eso es una secta, eso es una denominación y eso es una religión demoníaca. Eso es anticristo, eso es satanismo puro, y muchos fundadores de religiones, sectas y denominaciones que enseñaron a cobrar y vender, a hacer mercadería de la fe, están ardiendo en el infierno. Dios me lo mostró, y hay unos que han visto, por ejemplo, el fundador del Recobro del Señor me mostró, y me sigue hablando el Señor, que él era un hombre errado, se perdió así como Billy Graham se perdió, y están ardiendo en el infierno. Y esa es una secta grandísima, la del Recobro del Señor, que en realidad es una secta. Ahí no reina Dios, es un tipo catolicismo. Ahí no le dan la prioridad a la palabra de Dios. Ahí tienen a su ídolo, a Witness Lee. Ahí ellos, su prioridad son los libros que él escribe, y el Señor me mostraba hace un rato y me decía, hija, habla. Esos libros que él hizo están llenos de su yo, llenos de su carne, de sus pensamientos, llenos de sus herejías. Ese hombre se corrompió al final de los días y terminó en tinieblas. Empezó bien, pero se fue corrompiendo a punto de llegar a ser completamente perdido. Y nunca salió de su error, porque como no le pasaba nada, fue de grande edad que él murió. Entonces él pensó que le estaba haciendo bien y que iba a ir al reino de Dios, pero Dios me muestra que no. Y les voy a mostrar el video donde alguien da testimonio de que no sabe quién es, pero el Señor me dijo, es él, habla. Él está ardiendo en el infierno, y mucha gente lo tiene como ídolo a Witness Lee, que antes que darle prioridad a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo y a la Santa Biblia, mucha gente está entretenida leyendo esos libros llenos de herejías. Me mostró el Señor hace un rato y me dijo, hija, habla. Hija, habla, porque yo vengo pronto por los míos, me dice el Señor, pero yo no me voy a llevar a ninguno
que no esté mezclado conmigo, con el Dios Todopoderoso, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, y que no anden conforme a mi palabra, que es la Santa Biblia. Los que estén entretenidos y teniendo a sus ídolos, los fundadores de denominaciones, los fundadores de negocios, de mercadería de la fe, los fundadores de tantas sectas, denominaciones, religiones, dice el Señor, yo no vengo por ellos, hija mía. Claramente Dios dice en su palabra, Jesús dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Necesitamos estar mezclados con Dios, que Jesús more en nuestro ser y el Espíritu Santo sea morando en nosotros. Me dice el Señor que les diga esta tarde, el Señor me empezó a tocar de una manera fuerte y me dijo, habla, hija, no te adormezcas, habla, hija mía, porque yo vengo. El Señor me mostró que esas inundaciones venían, me mostró lluvias espantosas, la tierra que iba a derrumbarse. Me dijo el Señor que también se arrepienta Nueva York de todas sus abominaciones, de todos sus delitos y pecados y depravaciones, de su idolatría, de exaltar a Satanás en Halloween, de esas celebraciones que hacen de Navidad torcida, de borracheras y tanta inmundicia, de ¿cómo les explico? Tanta fiesta que celebran, pero no la hacen como Dios manda, que dice con el pan sin levadura, es decir, en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, como Dios manda y ordena, dándole la gloria y la honra a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en toda nuestra manera de vivir. Y es por eso que desgraciadamente, pues sí, como les decía, tengamos mucho cuidado porque Satanás está ganando terreno en los niños, en los adultos, en las personas, en todo como puede, porque sabe que le queda tiempo. Si ustedes no quieren creer, no crean, pero lo que Dios me habla en sueños y visiones, eso es lo que se cumple, y no desde hoy me habla. Dios me habla desde que tengo uso de razón, desde los 5 años, 4 y algo que yo tengo uso de razón. Dios nos advierte los peligros que hace el enemigo, Satanás, los demonios y diablos a través de los suyos, que usa las mismas personas, que usa a aquellos que los tiene, aquellos que están en sus tinieblas, aquellos que no han entregado realmente su ser a Dios, a Jesús, que realmente están llenos de maldad. Hay muchos brujos, brujas, hechiceras, que por amor al dinero sirven al enemigo. Por amor al dinero, Satanás los tiene presos. Son legiones de demonios en las personas, legiones de diablos en las personas. Tristemente, lo que Dios le llama en la Biblia la cizaña, que será quemada en el fuego, en el infierno y en el lago de fuego. Así que por eso Dios nos llama y nos habla claramente en sus palabras, porque Dios nos habla muy bien claro en la Biblia. La Biblia está llena de verdades, de profecías, que nosotros debemos de escudriñar cada día la palabra, así como reunirnos donde de verdad se hable la palabra sin añadidura, donde no sea el amor al dinero, donde no sean pidiendo el diezmo, donde no sean enfocados en el dinero, sino que donde sean enfocados en ganar las almas. Filipenses 3:14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dios está llamando a toda la humanidad que se arrepientan, que se vuelvan a Jesús, que sigamos avanzando porque Jesús viene pronto. Hace unos días yo tuve una visión que Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Hace unos meses Dios me mostró en oración que el mundo está como un triángulo hacia abajo, pero Jesús viene pronto y me dijo que si no hay ni uno preparado, Él vendrá y se quedarán. También Dios me mostró que Él está a unos centímetros de venir. Hace unos días yo vi y ayer también, me parece que ayer en la mañana también Dios me dio una visión en oración donde yo vi que estaba un resplandor dorado más cerca que las nubes, pero no hice el video hasta hoy. Más cerca que las nubes estaba un resplandor, y Jesús me decía que Él está pronto por venir, que Él está pronto por venir, lo crean o no. Jesús va a venir por su iglesia, por los suyos, en un abrir y cerrar de ojos, como habla la Biblia, lo quieran creer o no, pero Dios vendrá. Así que el diablo nos va a tratar de entretener como sea, pero no démosle lugar.
Sigamos para adelante esforzándonos porque Jesús va a venir y por causa de muchos brujos, brujas, hechiceros, satanistas disfrazados de luz que se dicen hermanos en Cristo Jesús y están llenos de maldad, llenos de robo, de envidia, de celo, de contienda, amor al dinero, lujuria, lascivia, todas las obras de la carne, como dicen Gálatas, están llenos de tinieblas y aborrecen y odian a los verdaderos hijos e hijas de Dios. En algunas ocasiones que Dios me ha llevado a profetizar, he visto las manifestaciones demoníacas de gente que se dice ancianas de iglesia de ahí y que Satanás se les ha manifestado yendo en contra de la palabra de Dios. Y no les miento, yo vi tinieblas saliendo de esa persona que inundaron la congregación y créanme que muchos están perdidos porque las tinieblas les entraron en su espíritu, en su ser, y esas personas están más endemoniados que nunca, en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque esas personas que andan en delitos y pecados, que viven una vida reprobada y se atreven a hablar verdad, lo que imparten son demonios. Como dice en Romanos 5:6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. El único que nos puede salvar es Cristo. Cristo quiere decir una persona que murió y resucitó al tercer día, y eso es la persona de Jesús, Cristo, que pasó por un proceso en la cruz del Calvario, resucitó, y como hijos redimidos en Cristo Jesús, vivimos una vida siempre, aunque tengamos luchas y batallas, pero apegándonos a Dios, buscando a Dios, pidiendo perdón, que Él nos perfeccione, que Él nos santifique, que Él nos limpie, que Él nos ayude, que el diablo va a querer matarnos, robar, destruirnos, pero hay que aferrarnos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo y a su palabra, porque Jesús va a venir cuando menos lo esperemos. Precisamente por eso Dios, desde antes de Biden, Dios me decía que quería darles de presidente a Donald Trump. Dios me lo mostró que era un hijo suyo, totalmente lleno de la presencia de Dios. Lo vi en un sueño antes de la pandemia a Donald Trump, que convivíamos en una locación de iglesia entre hermanos y hermanas, y él era toda la presencia de Dios en él, de Jesús, del Espíritu Santo, mientras Dios me hablaba y me decía, mira hija, él es mi hijo, es toda mi expresión, yo estoy dentro de él, yo me estoy trabajando en él, y yo quiero darles a la nación de Estados Unidos a Donald Trump porque yo voy a moverme a través de él para preparar a mi iglesia en toda la tierra. Voy a ser expresado a través de él en mis leyes y mandatos para que prepare a mi iglesia, para que las tinieblas huyan, pero como la gente no quiso, entonces dice en 1 de Juan 4:9, así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Así que Jesús es el Hijo unigénito. Y Él es el que debe morar en cada uno de sus hijos e hijas de Dios redimidos en Él, en Jesucristo. Entonces el Señor me decía que Él desea salvar a toda la humanidad, a toda la tierra, a toda su creación, a los presidentes, desde el más alto de rango y título, presidente, gobernantes, hasta los más bajos de la tierra, los que andan de borrachos, alcohólicos, tirados por el suelo. El enemigo los tiene completamente derrumbados en delitos y pecados. Satanás está, como ustedes no tienen idea, atacando a la humanidad de millones de maneras y formas. Por redes sociales tiene a mucha gente en pos de él. Créanme, si Jesús viniera, muy poquitos se irían con Jesús. Y si personas murieran, créanme que la mayoría de la tierra irían al infierno y al lago de fuego. Porque Dios me lo mostró que la humanidad está como un triángulo hacia abajo, todos en tinieblas. Pero Jesús va a venir, me dijo, hija mía, yo vendré y si no están listos, se van a quedar aquí. Y ni siquiera sabrán que yo habré venido, me dijo, diles. Y ya son varias veces que el Señor me dice, estoy a unos centímetros de venir. Estoy a unos pocos, hace unos días, como les digo, el Señor me dijo que Él estaba a unos centímetros. Yo vi su resplandor y me hablaba y me decía, diles que yo estoy más cerca de lo que la gente piensa. Mi venida se acerca porque ya es hora de que este mundo acabe, porque si no acorto el tiempo, dice el Señor, no habrá ni uno salvo.
Hay mucha gente está en pos del enemigo, idolatrando a Satanás, a los demonios, los diablos cada día. Muchos han tatuado al diablo en el cuerpo. Muchos cargan una cruz pero están en delitos y pecados, siendo enemigos de Dios. Pero como dice en Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero no tan solo se trata de confesar, sino de hacer, de vivir, porque muchos por largos años Dios los ha llamado a la salvación, pero como han visto todo lo malvado que hay en ciertas sectas, denominaciones, religiones, entonces esa gente sigue haciendo lo malo que ven. Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero no solo se trata de creer, se trata de hacer, de vivir, como hace un rato me daba Dios la palabra de ser hacedores, no solo oidores. Mucha gente ha sido llamada para ser salvos, pero como han visto tanta maldad en ciertas sectas, como les digo en la del Recobro, aquí en Manalapan, en New Brunswick abrieron una, pero está lleno de gente malvada, gente perversa, tristemente. Y Dios sabe que yo estoy hablando la verdad. Dios me sacó de ahí porque por largos años, desde el 2010 que me llevó al Señor, profecías y palabras, y siempre he sido atacada, se burlaban de mí, me atacaban. A una mujer ahí anciana que se dice anciana, que anda en delitos y pecados usada por Satanás, que es tremenda, no es salva, y es la cizaña, es Judas Iscariote ahí, que ella va en contra de la palabra. Ellos tienen a su ídolo, a Witness Lee, que está ardiendo en el infierno. Él enseñó a cobrar, a vender Biblias, libros, a hacer negocio, a hacer conferencias cobradas, todo negocio, y de verdad que si Dios no me lo hubiera dicho, Dios no me lo hubiera hablado y mostrado, yo no hablaría, pero el Señor me dijo, habla, hija. Él está ardiendo en el infierno. Billy Graham también está ardiendo en el infierno. Y muchos que están siguiendo esos caminos como ellos también van a arder en el infierno. El Señor me mostró también que el Vaticano está lleno de malvados, está lleno de brujos, hechiceros, satanistas. El Vaticano, los catolicistas, todo eso es un mundo satánico depravado, lleno de inmundicia. Son como Dráculas. Ellos hacen rituales satánicos de que matan a la gente, se beben la sangre, se comen la carne, o sea, son terribles. Así como también en las Torres Gemelas que hacían, en las Torres Gemelas Dios permitió que se cayeran porque hacían rituales satánicos abajo. Esas torres fueron endonadas a Satanás con sacrificios satánicos, y Dios quería salvar a la humanidad, pero Dios me habló a mí que eso iba a pasar, pero yo no tenía todavía redes sociales. Así que como dice en Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mucha gente está en pos del enemigo porque están afanados por el dinero, por las riquezas de este mundo, y no le han dado la prioridad a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Están haciendo mercadería de la fe, están cobrando, vendiendo, haciendo negocio, están exigiendo, pidiendo el diezmo en dinero que no debe de ser. Nunca fue en dinero más que una vez en Abraham. De ahí no fue, y eso es en el Antiguo Testamento antes que viniera Jesús. Ahora son las ofrendas, y ahora no es solo el diezmo, es más que el diezmo, es darle todo a Dios, donde nos guíe, donde nos dirija, donde nos lleve a predicar, profetizar, evangelizar, pastorear, apostolear. Es ahí donde Dios nos va a decir qué darle a los demás, así como también Dios pondrá a alguien que nos dé lo que necesitamos, porque Dios dice que es hora de que se viva su palabra, porque ya nadie la está viviendo del todo conforme la Santa Biblia. La ayuda mutua, la hospitalidad, el amor, ya la gente se está enfriando del amor, están cada uno eligiendo a sus líderes en tinieblas, a sus falsos pastores, falsas pastoras, conforme a sus concupiscencias. Hay muchos fariseísmos disfrazados de luz, hay mucha tiniebla. Yo no les hablo de una religión, ni de secta, ni denominación. Sí, yo me congrego donde Dios me guió a congregarme, pero ¿saben qué? Yo sé que Dios me llevó para que salgan las tinieblas que también Satanás está poniendo, porque así como yo recibo palabra de parte de otros hermanos y hermanas, también Dios nos usa a todos a dar palabra en algo que el enemigo quizás los tenía engañados, pero vamos para adelante. Esos son los hijos e hijas de Dios, los mansos, los humildes, como dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en amor de Dios, porque levantaos unos a otros en amor de Dios, pastoreándoos unos a los otros, evangelizarnos unos a los otros, porque como dice en Juan 19, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos.
Eso tiene mucho significado, que cuando Jesús, Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, vamos donde Dios nos lleva para llevar palabra, para escuchar su palabra, para perfeccionar su iglesia unos a los otros, que Jesús lo hace, Dios y el Espíritu Santo conforme a su palabra. Y también Dios nos va sacando del error, porque Dios nos ha dado dones y talentos para servirle como un cuerpo de Cristo, como su iglesia, pero tiene que ser la enseñanza basada en realidades y verdades con hechos conforme a la Santa Biblia. No cosas que sean de pensamientos carnales ni de tinieblas. No. Tenemos que estar seguros que sean conforme a la palabra de Dios, a la Biblia. Por eso es que yo les hago este video, por gracia y misericordia de Dios, que Dios me toca, porque Jesús va a venir y van a haber muchas cosas terribles, enfermedades, pestes, van a venir derrumbes, terremotos, inundaciones, va a sacudir la tierra, Dios, y esto les hablo que va a ser global. Esto no va a ser un lugar sí, un lugar no. Esto va a ser global en su momento, tiempo. Dios lo va a hacer en su respectivo tiempo en cada lugar, pero Dios va a sacudir la tierra de una manera tremenda. Va a haber lluvias, inundaciones, terremotos, explosiones de volcanes. Dios me dijo al final, como les dije en otros videos, Dios me mostró 3 pergaminos que Él invisiblemente iba colocando en la pared. En el primero había como un desierto de desastre, como casas, maderas, como caídas. Yo creo que viene un super derrumbe para Estados Unidos, donde hay casas de maderas y un reloj enorme color brown que no veía exactamente la hora. Ahí estaba en el primer pergamino, que veía como alguien invisible lo ponía, un pergamino rectangular hacia abajo. Y después ahí se mostraban los desastres espantosos. Pero Jesús nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así es que Dios quiere que le manifestemos, que le glorifiquemos y que le expresemos en toda nuestra manera de vivir y de hacer. Y bueno, les decía, vi esos escombros. En el segundo vi escombros terribles, desiertos, la tierra desierta, horrible, estaba todo, no había ni alimento ni vida, estaba como un total desastre espantoso. Y en el tercero vi unas letras que Dios escribía invisiblemente y eran en letras negras. Cuando yo estaba en mi sueño, yo podía entender lo que decía, pero en cuanto desperté, Dios me borró totalmente lo que decía. No sé por qué. Pero lo que sí recuerdo en mi sueño, que Dios me decía claramente, escríbelo y no lo olvides, anótalo. Esto viene, lava y fuego, y algo invisible dispersaba lava y fuego en la tierra. La mitad de ese rectángulo, pergamino, el último eran 3, 1, 2, 3. En el tercero había letras en negro que escribía alguien invisible, yo sé que era Dios, y a la mitad del pergamino, entonces se esparcía como alguien invisible, esparcía lava y fuego. Y me decía, y yo sé que era Dios, a mi oído derecho me decía, escríbelo y no lo olvides, anótalo. Esto viene a la tierra, lava y fuego del infierno. El infierno será a esta tierra, porque ellos han querido ser brujos, hechiceros, satanistas. Por causa de ellos viene esto, me dijo. Y me mostró la persona que me aborrecían y me odiaban y que practicaban brujería, hechicería y me deseaban el mal, invocando a Satanás, orando a Satanás para que él viniera a matarme y destruyera mi matrimonio. Y esa mujer lujuriaba y codiciaba el dinero de mi esposo, y también ella deseaba a mi esposo. Incluso mi niño tuvo visiones un día que me dijo, mamá, tengo hambre. Eran cerca de las 12. Le dije, ok, hijo. Y me puse a prepararle algo mientras yo le dije, espérame, voy al baño. Y estaba orando mientras estaba en el baño. Después me dijo, mamá, tengo una visión. Le digo, ¿qué pasó, hijo? Dice, yo vi en una visión mientras estaba aquí en la mesa, oraba y comía algo. Yo tuve una visión donde yo vi a esa mujer con mi papá, que entraban a un cuarto y se besaban, se abrazaban y como hacían otra cosa. Y cuando llegaba y decía, ¿qué hacen? Y decía, nada, dice, mamá, es como que él te fuera infiel con ella. No voy a decir los nombres porque esa mujer yo le profeticé y ella me bloqueó. Yo le dije que se arrepintiera y con la palabra, porque Dios me dijo que esa mujer iba a morir, iba a ir al infierno y al lago de fuego. Y pasé así 3 meses orando y no le quería decir nada. Y me dijo el Señor, díselo porque ella tiene que arrepentirse, que eso que está haciendo,
que yo te mostré, ella no crea que ella me vive y me sirve y que es salva. Ella no es salva, me dijo. Dile que yo estoy viendo toda su maldad, porque yo le decía al Señor que por qué yo tenía problemas en mi matrimonio, que por qué, a qué se debía. Y me mostró que eran brujos y hechiceros queriendo atacarnos porque Dios nos quería usar para servirle. Pero cuando nosotros no estamos, cuando alguien no está fuerte, cimentado, entonces el diablo lo derrumba. A mí me quería matar el diablo a través de esas brujas hechiceras y a través de esa persona dándome veneno. A Satanás así. Un día me pasó un accidente en mi dedo y yo vi rápido en un círculo derecho de Satanás en tinieblas que me dijo, no te pude matar a través de tu esposo, pero te voy a matar a través de ti misma. Así me lo dijo. Y el Señor me trajo la palabra que dice, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces ahí comprendí que Satanás quien se mete a través de las personas a zarandearnos para matarnos, accidentes, borracheras, lo que sea. Pero como Dios nos dice en su palabra, que por eso es que debemos orar constantemente y estar llenos de Dios, alabarle y cantarle para que el enemigo no nos venga a querer matar. Porque Él es el que usa a las personas que matan espiritualmente y físicamente. Pero dice en 2 de Corintios 13:14 que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Así es, por eso debemos orar, cantar, alabar, estar llenos de Dios, porque en un mínimo instante los brujos y hechiceros, los satanistas claman a Satanás para enviarnos a Él mismo y para querer matarnos. Porque a quien no claman no es a Dios, no claman a Dios ni a Jesús ni al Espíritu. Y mucha gente Dios me mostró que han sido bautizados y están en pos del enemigo disfrazados de luz siendo cizaña. Y muchos hasta hablan la palabra, así como en el recobro que ponían a cualquier persona a hablar diabluras, a hablar en contra de la palabra. Desde que Dios me llevó a ese lugar en el 2010, yo siempre desde pequeña pues yo he aprendido que todo es Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la Biblia. No hay otra cosa más que Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la Biblia. No hay otra cosa. Entonces ellos lo que leían eran libritos de Witness Lee y cuando yo hablaba la palabra de la Biblia ellos me atacaban. Una murió de cáncer, me atacaba mucho. Otra, le han pasado cosas. Otra se arrepintió, me dijo perdóname. Le dije sí, yo la perdono, pero esta es palabra de Dios y vivió. Pero le dio un neurisma que casi muere. Otros han muerto. ¿Por qué? Porque están en delitos y pecados pensando que son salvos, porque andan en delitos y pecados y no quieren la palabra de Dios. La palabra de Dios no es mía, no es del humano. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, la Santa Biblia, y me consta porque en mis casi 50 años Dios me ha hablado conforme a la Santa Biblia y me ha dado visiones, revelaciones y experiencias basadas en la Santa Biblia. Así que puedo ser testigo y dar testimonio de que la Santa Biblia es la palabra de Dios y Dios nos habla. Así que pues esto es lo que está pasando en África, pero esto es lo que va a pasar en toda la tierra. Y atentos México que está en idolatría, que se arrepienta esa presidenta que también está en brujería y hechicería y que se torne a Dios y entregue su vida a Jesús porque está dando prioridad a Satanás, donando a todo México a través de esa presidenta. Ojalá que se arrepienta porque Dios me la mostró desde hace meses que ella había hecho un pacto satánico y que ella estaba entregando a México para Satanás. Así que muchos se dejaron deslumbrar, muchos creyeron que ella era una de Dios. No es de Dios. Ella hace unos meses, después de que Dios me habló, me mostró el Señor cómo le hacían rituales de brujería y yo no había visto eso, pero el Señor me había hablado que ella era una satánica y que ella estaba en pos del enemigo en brujerías y hechicerías, que ella no es de Dios, ella no cree en Jesús, ella no es salva, ella no es nueva criatura, ella no es nacida del Espíritu Santo, ella está en pos del enemigo. Así también dice el Señor que todos se arrepientan, que todos entreguen su vida, toditos, porque también Dios me mostró que el gobernante de Cuba va a morir y se lo va a llevar el enemigo y su gente que está en tinieblas como él van a pelearse unos con los otros, incluso aquí en Estados Unidos se van a andar buscando quién lo mató, pero es porque están en idolatría, idolatrando a un hombre
perdido en vez de buscar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Por eso está Cuba como está, porque no han entregado su vida a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Y la apostasía, me dice el Señor, que está en toda la tierra. La apostasía que está desde como del 2000 para acá, que es el amor al dinero, que ya no viven como la Biblia manda, como Dios manda en la Santa Biblia. Están haciendo la mercadería, la venta de todo. Ya nada es igual como antes, dice el Señor. Vuélvanse a las sendas antiguas, porque pronto va a venir el Señor Jesús y aquí todas las riquezas se van a quedar. Pero ¿dónde estarán sus almas? Por eso Dios dice que nosotros somos incapaces de ser salvos. La única salvación realmente la tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de Él y nada más que de Él. Así que no nos dejemos engañar. Y esto es lo que está sucediendo en África, pero va a suceder en toda la tierra. Va a suceder en Nueva York. Nueva York va a dejar de ser nada, se va a inundar todo, se van a destruir los edificios por tanta idolatría, tanta maldad, tanto pecado, tanta exaltación a Satanás, a la muerte, tantas prácticas y fiestas diabólicas, emborracheras, satanismo, brujería, adulterio, fornicación. Ya no celebran el pan sin levadura, sino que ahora celebran fiestas paganas, mundanas, donde Dios no es exaltado ni adorado, donde Dios no es el centro, sino que es Satanás quien exaltan, adoran, y todo eso les va a traer consecuencias, les va a traer graves consecuencias, porque la misma humanidad se está condenando solitos, porque están eligiendo servirle a Satanás, a los demonios y a los diablos, a las tinieblas. Entonces, ¿cómo esperan que vayan con Dios? ¿Cómo esperan que un día vayan con Dios si ustedes están traicionando a Dios con sus hechos, con sus malas prácticas, con sus malos hábitos? Están traicionando a Dios, ya no solo de boca, sino con sus hechos. En vez de exaltar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que no es yeso. Primera de Juan 4:9 dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, que Él debe de morar en nosotros y vivamos en Él y para Él y por medio de Él. Entonces la gente, en vez de exaltar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que no es en idolatría, esos ídolos, esos yesos, esas imágenes, esas procesiones, déjenme decirles que eso es demoníaco. Eso es idolatría, eso es abominación, eso es ofensa ante Dios, eso es apeste. Dios dice que no a la idolatría. Desde aquel entonces, en la época de Moisés, lean en la Biblia, la gente se entretenía en el becerro de oro, mientras que Dios le estaba dando las leyes y mandatos para saber vivir la humanidad. Con Moisés, la gente empezó a hacer y deshacer. Hoy en día está igual la gente. En vez de buscar al Dios invisible que debe morar en nosotros, a Jesús, al Espíritu Santo, están en idolatría, música mundana, idolatrándose unos a los otros, cosas, yesos, trabajo, todo lo que ocupe su primer lugar en su vida y no es Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y no viva usted una vida apropiada. Déjeme decirle que eso es el enemigo. Mucha gente en esta época de Navidad están afanados por gastar tanta cosa que no se necesita, adornos de más, prácticas, cortan árboles, talan árboles, los meten adentro, los super adornan, después los avientan. Eso es un pecado. Dios en la Biblia dice que no se debe de poner un altar de árbol en la casa donde reina Dios, a menos que sean árboles naturales, árboles que no son por vanidad, que no son por costumbres, que no son por malas prácticas, sino porque los árboles necesitamos, que tienen presencia de Dios para darnos ese oxígeno, ese aliento de vida y quitarnos las toxinas que ellos absorben. Por eso dice también en Juan 14:7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. A través de Jesús que vino, ahí fue donde vimos al Padre a través de Él. Pero ahora también deben de verlo a través de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mezclado en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y vivir conforme a sus leyes y mandatos que Dios nos dio y sobre todo el Nuevo Testamento. Es lo vigente a vivir hoy en día. No solo el diezmo, es toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, entregarlo a Dios.
porque Dios desea darnos una vida eterna y desde ya debemos estar preparados. Ha estado en el centro de la atención científica durante décadas. La grieta representa un dramático recordatorio. El Señor me recuerda que va a caer fuego del cielo y va a incendiarse la tierra. Por tanta maldad y pecado van a caer 2 meteoritos con fuego, un asteroide enorme, y Dios dice que va a guardar a sus corazones, a los que están en él. Pero la venida de Dios se acerca cuando va a venir una guerra como en Hiroshima, una terrible guerra espantosa, pero Dios arrebatará los suyos y Dios guardará los suyos que le viven y le sirven, créanlo. Va a venir, también me dice el Señor, que procuren. Ustedes han visto que ya estamos en noviembre. Ya estamos en noviembre 10. Dios me recordaba de varios meses atrás, ya como de 3 años atrás, que debemos de sembrar la tierra, que debemos de aprovechar cualquier terrenito, mas sin embargo mucha gente está talando árboles en los años pasados, estaba talando árboles antes de que viniera el COVID y de ahí que están en error. Porque si no hubiera árboles y naturaleza, créanme que no va a haber vida saludable. Mucha gente empavimenta todos la tierrita que tienen porque no quieren animalitos, no quieren nada, pero déjenme decirle que si no hay animalitos y no hay nada, tampoco habrá vida humana. Porque Dios dice en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que nosotros debemos servirnos unos a nosotros en amor y en presencia de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo y hacer lo que Dios nos habla. Gloria sea a Dios. Dios dice que sembremos arbolitos, que sembremos hortalizas, que cualquier terrenito que tengamos lo sembremos y demos unos a los otros lo que necesitamos, porque hay gente que siembra y pone todo encarcelado, encerrado y de pronto se le pudre todo y nadie aprovechó. Eso es un pecado. Si usted va a sembrar algo y usted no tiene tiempo de vender o qué sé yo, al menos tome lo que necesita gratis o ponga algo ahí. Si usted quiere, tome lo que necesita y deje una ofrenda de dinero o algo. Eso es lo que Dios trata, de ayudarnos unos a los otros. Lo que uno tiene de más le da al que no tiene y así. Pero no se trata de andar en vagancia, se trata de ser útiles a Dios. Por ejemplo, ahorita que yo les estoy hablando la palabra, estoy siendo útiles a Dios. Estoy sirviendo a Dios. No por dinero ni por ganancia ni nada, por las almas y porque Dios necesita que seamos perfeccionados, santificados y que vivamos su palabra y que estemos preparados porque Jesús vendrá. Jesús vendrá a arrebatar a los suyos y también muchas veces la muerte no sabemos en qué momento va a venir, pero hay que estar preparados porque la muerte va a venir para aquellos que no tienen a Dios, que son cortados y van a ir al infierno y después al lago de fuego. La muerte viene para llevárselos al infierno. Satanás, los demonios y diablos, terrible lugar. Pero cuando parte uno de aquí, viene Dios, Jesús y el Espíritu Santo y sus ángeles a llevarnos a su presencia. Así como Esteban cuando lo estaban apedreando y él estaba viendo a Jesús y dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Él estaba viendo el reino de Dios porque ya iba para arriba. Él ya no sentía dolor porque él murió predicando la palabra y siendo matado por los malvados. Pero más bien decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque sabía que era gente en pos del enemigo que no quisieron arrepentirse. Y sabía que esa gente iba a pasar un dolor de tormento eterno en el infierno y en el lago de fuego. Sabía Esteban. Entonces, por eso es que hoy en día la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el diablo, contra Satanás, los demonios y Dios. ¿Y cómo se vence? Alabando, cantando, predicando, evangelizando y orando. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar y créame que a muchos los tiene en negocios injustos, en negocios que son los precios demasiado altos donde la gente es falta de misericordia, falta de amor de Dios, faltos de Dios, donde no les interesa servir y vivir a Dios y amar al prójimo. Lo que les interesa es enriquecerse, pero están, como Dios me mostraba algunos años atrás, gente que le servía a Satanás en religión, en secta, denominación, en las iglesias apóstatas, donde todo lo hacían cobrando, vendiendo, enriqueciéndose. Y Dios me mostraba que eran como caballos de carreras en pos del enemigo,
que eran mitad caballos, mitad ranas, como anfibios y humanos. O sea, se transfiguraban. Y Satanás ahí lo vi el diablo que me decía, si tú hablas yo te voy a matar. Y me quería matar. Y yo desperté, digo, Señor Jesús, ¿qué es esto? Y me llevó a la Biblia el Señor y me dijo, esto es la iglesia apóstata que te estoy mostrando donde te estás congregando. En ese lugar sentía como que mi corazón me dolía. Y decía yo, ¿por qué, Señor? Porque ahí rondaban espíritus demoníacos y Satanás en esos falsos pastores. De ahí aquí en Ibródina salieron muchas denominaciones, muchas clonaciones de esas apostasía y se fueron multiplicando la apostasía, corrompiendo unos a los otros y se olvidaron de lo que Dios enseña, de cómo Dios Jesús multiplicaba los peces y los panes y daba de comer a 5,000 personas sin cobrar ni un solo peso. Y es así que Dios nos enseña. Es una persona que llevó ahí peces y panes y Dios los multiplicó. Es ahí donde Dios nos muestra que debemos llevar alimento a la casa de Dios y nunca ir con las manos vacías. Aparte de ofrendas monetarias, algo que veamos que alguien necesita y nosotros se lo podemos dar, o comida, bebida, ese es lo que Dios nos manda. Comer y beber espiritual y físicamente unos a los otros, ayudándonos en nuestras necesidades cotidianas. Ese es el amor de Dios. Esa es la visión y esa es la visión que Dios nos da. Porque como dice en Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. O sea que nuestro tiempo aquí es limitado, pero en el más allá hay una eternidad con Dios en su reino, o con Satanás, los demonios y diablos en un infierno y lago de fuego eterno. Y eso se aproxima ya, eso ya viene pronto, eso ya queda poco tiempo, lo crean o no. De que la Tierra está en un constante estado de cambio y que los eventos geológicos que parecen estar ocurriendo en un solo lugar pueden tener implicaciones globales. Los científicos están presenciando lo que podría ser el inicio de un cataclismo de proporciones épicas. La grieta, que avanza de manera casi lineal, ha generado un sentido de urgencia. Esto es real, Dios está por venir y créanme que mucha gente va a perecer y Dios me dice que les diga, porque Dios me mostró hace ya varios años la venida de Jesús que no había ni uno preparado. Y dije, Dios, pero si yo aún siento que peco, me dijo, pues hija, si tú pecas y te arrepientes y te sientes terrible y no quieres volver a hacerlo, hay gente que nunca se arrepiente. Siguen y siguen y siguen en pos del enemigo y no son salvos. Digo, mi Señor, me dijo, habla, hija, porque no hay ni uno listo, me dijo. Y vi una mujer que tenía un vestido rojo corto arriba de la rodilla, maquillada, arreglada, y ella quería volar con nosotros. Yo me vi en una terraza orando como a mediodía, no sé, y de pronto me vi volando con él, con Jesús a mi lado derecho, y esa mujer alzaba las manos, quería volar con nosotros, y le dije, Señor, ¿por qué ella no viene? Me dijo, ella tuvo mucho tiempo y nunca me dejó entrar en su ser, siempre se deleitó en los pecados y la maldad. Ya no hay tiempo, me dijo. Le dije, Señor, ¿puedo tomar una foto? Me dijo, ya no hay tiempo ni para tomar una foto, vámonos, me dijo. Y entonces, pues por eso en 1 Tesalonicenses 4:14 Jesús nos dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Así es, cuando Jesús nos resucita, si viene y nosotros estamos vivos, partiremos con él si estamos en él a cuentas, si está en nosotros Jesús, Dios mezclado, el Espíritu Santo, y él vendrá y nos tomará a nosotros. Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Pero si la gente está en delitos y pecados en pos del enemigo, pues obviamente que si él viene se quedará esa gente en la gran tribulación. Mucha gente dice que quiere quedarse en la gran tribulación. Me decía alguna gente que le gusta andar tibio y según hablan palabra en el recobro, me decía, no, a mí no me importa si me quedo a la gran tribulación. Dije, bueno, pues si les gusta, sigan como van. Pero no se trata de eso, se trata de estar como Dios manda de ya, porque la gente se está perdiendo de mucho. A mí me da pena verlos, están mucha gente como cadáveres esqueléticos, muertos, en delitos y pecados, siguiendo una religión, una secta, una denominación, como lo es el recobro, como derivado del catolicismo, donde tienen a su ídolo Witness Lee, que tiene libros de herejías, mucha apostasía, créanlo. Es tipo catolicismo y Dios, como les digo, me mostró que está en el infierno ardiendo porque enseñaron a cobrar y lo tienen como ídolo y él nunca se arrepintió.
Él dejó muchas herejías, dejó esa herencia diabólica de cobrar, de vender, de hacer negocio. O sea, se perdió por unos cuantos pesos cuando debió haber vivido lo que dice la palabra. Ofrendas voluntarias, ofrendas voluntarias. Creer en ofrendas voluntarias es creer que Dios lo puede todo, que Él puede tocar corazones. Elías fue alimentado por cuervos que le llevaron de comer. Animalitos, entonces ¿por qué no creemos que Dios pone el querer como el hacer y el multiplicar de llevar ofrendas hasta que sobreabunden? El diezmo fue abrogado porque los fariseos, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran ladronazos terribles. Ellos tenían las mejores ropas, se enriquecían, le sacaban a la viuda, al huérfano y no ministraban el diezmo como Jesús mandaba. Ellos hacían lo que les daba la gana en pos del enemigo y aborrecían a Jesús. No creían en Jesús porque ellos estaban cegados. Ellos estaban en hurtos, y por eso el Señor dice, ¿en qué me habéis robado? En mis diezmos. ¿Por qué? Porque ellos se clavaban todo el diezmo del alimento, lo vendían, no sé qué hacían, pero no les daban a los necesitados. Y eran terribles, eran hombres muy de la ley estrictos, pero no tenían misericordia de nada ni de nadie. Y dice el Señor que si no fuéramos mejores que los fariseos, no entraremos al reino de Dios. Por eso dice el Señor en primera de Juan, dice el Señor en su palabra, Juan 7:37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Así es, y es por gracia, es por misericordia, no es por dinero. A Jesús podemos ir donde quiera que estemos, a Él en oración. Donde quiera que vayamos y estemos, de día, de noche, clamar, buscarlo, orar. Dice él, todo aquel que invoque mi nombre será salvo. Todo aquel que invoque mi nombre, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, será salvo. Hay en muchos idiomas la Biblia, en muchas versiones, pero hay que buscar la dirección y la presencia de Dios en nuestras vidas, porque su palabra es palabra viviente, no solamente sabiduría, es la presencia de Dios que nos inunda a través de su palabra, que Él crece en nosotros. Entonces lo que debemos hacer es seguir adelante con nuestro Dios. Así que tengamos mucho cuidado también de los niños, de los jóvenes, las jovencitas. Hay mucha perversión, hay mucha gente usada por el enemigo, hay mucha gente perdida por redes sociales, mucha gente promoviendo el infierno por redes sociales, en persona, como son los vicios, el cannabis, la marihuana, el tabaco, la drogadicción, los malos hábitos, malas costumbres, el alcoholismo. Mucha gente promoviendo el infierno en sus malos hábitos, sus malas acciones, porque están en pos del enemigo. Y desgraciada y tristemente también en las escuelas es urgente que dejen entrar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo y su palabra, porque por eso es que se matan y hay mucha maldad en las escuelas, porque han sacado a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Pero más vale que dejen entrar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo y su santa palabra, igual en todos los hogares, todas las familias, porque Dios va a estar limpiando la tierra y lo va a seguir haciendo. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo santo, Dios no hay nada malo en Él, Dios no hace nada malo, simplemente Él permite que Satanás haga y deshaga en esta tierra y que se lleve a los suyos, a los que no quieren a Dios en su vida para nada. Por eso Dios nos sigue hablando que a través de Jesús tenemos la salvación. En la comunidad científica, estamos observando el nacimiento de un nuevo mar y el continente podría cambiar de manera irreversible, explican los expertos. Conforme pasa el tiempo, esa tierra va a irse haciendo pedacitos, como les decía en el sueño que Dios me dio de que Él venía y yo vi la tierra como se hacía pedacitos y se oscurecía todo, tal como está escrito en la Biblia en Mateo 24, de que el sol se oscurecerá, todo será caído, todo. O sea, esta luna, el sol, el cielo, todo será como un pergamino que se destruirá, todo. Todo lo que es la tierra, todo el universo dejará de ser y todo caerá para el infierno. Todo, esta tierra se va a hacer pedacitos. Así lo vi, así lo dice la Santa Biblia en Apocalipsis y en Mateo. En Mateo 24, yo vi la tierra que se hacía pedacitos y la mujer que quería
volar con nosotros, no voló, se iba inundando hacia abajo en pedacitos. Le vi su cara terrible de terror, llorando, gritando. Jesús dijo, ya no hay tiempo. Cuando venga Jesús ya no habrá tiempo. Será como cuando el arca de Noé, que se cerró la puerta y ya nadie entró. Así cuando venga Jesús viniendo por los suyos, si alguien quiera volar con Jesús, ya no podrá en ese momento. Dios claramente me dice que les diga, Él no es basurero, Él no va a tomar, Él no es el último lugar para nadie, Él debe de ser la prioridad y el primer lugar para todos en todo tiempo. Así me mostraba el Señor que esa mujer quería volar con nosotros y me decía el Señor, ya no hay tiempo. Tuvo mucho tiempo y no me dejó entrar en su ser. Se deleitaba en el pecado, en la maldad, y ahora ya no hay tiempo, me dijo. Y dije, Señor, ¿puedo tomar una foto? Me dijo, ya no hay tiempo ni para una foto, vámonos. Y vi todo cómo se ponía negro, las casas se despedazaban, la tierra era pedacitos, negro, todo hacia el abismo. Horrible. Y yo desperté y créanme que me puse a llorar, me fui a la Biblia en Mateo 24, Dios me siguió hablando en oración. Y dije, Señor, me puse a llorar y me seguí hablando al Señor en oración y me dijo, habla, hija mía, habla porque no hay ninguno salvo, me dijo, y eso ya son varios años atrás que el Señor me habló, no hay ni uno salvo. Dios me mostró que locaciones de iglesia están preñadas la serpiente, los creyentes están en pos del enemigo por amor al dinero. Mercaderes de la fe aparentan ser de Dios, pero no lo son, no son salvos. Me mostró el Señor que son como brujos, brujas, hechiceras, llevándose a todos al caldero porque explotan unos a los otros para conectar el diezmo, la ofrenda, el dinero y todo. Dios conoce quiénes son los suyos y quiénes no, y Dios me los ha mostrado y me dijo, habla, porque Satanás tiene a muchos muertos en delitos y pecados, y aquellos disfrazados de luz y aquellos que están completamente perdidos por las calles en vicios, en tabaco, marihuana, alcoholismo, los cabarets, los gogos, todo centro de inmundicia. Me dijo el Señor, van a ser quemados, derrumbados, enfermos, van a ir al infierno, van a morir cuando menos se lo esperen, todas sus riquezas quedarán acá, pero sus almas van a estar ardiendo en el infierno, dice el Señor. Arrepiéntanse antes de que esto venga, porque ya Dios me ha venido hablando desde tiempo atrás. Aquellos que también hacen coheterías, todo eso que Dios no agrada, aquellos que también gastan el dinero en lo que no deben. Dios le mostró a Daniel hace unos meses, precisamente el 2 de octubre en la madrugada, el infierno y el cielo. Ahí en unos videos que yo tengo, ahí está, que cómo él vio a gente gritando, cómo vio gente que los demonios les partían con sierra el cuerpo desde la parte íntima a la cabeza, cómo se regeneraban. Dios le mostró cómo gritaba la gente, cómo era un ruido ensordecedor, como si le fueran a sangrar los oídos, cómo estaba ahí la gente que Jesús le dijo que era por comprar drogas, alcoholismo y cosas que no necesitaban, por andar en delitos y pecados, y vio cómo estaban en fuego y los gusanos enormes como las ratas de Nueva York, dice él, enormes, que les carcomían y saltaban en los ojos, en el cuerpo. Dios le mostró en el sueño, se vio a él, que Jesús los abrazaba a él en un brazo y al otro del otro, a otro amiguito Brian, y les mostró el infierno terrible, como la gente está en tormento, ardiendo entre fuego, gusanos. Dice que había un olor horrible, un peste como de pesticida, como azufre, como horrible, y dice que ese lugar era espantoso, y que también Jesús le mostró el reino de Dios, como eran casas, ¿cómo eran las casas, Daniel? Como clásicas. Casas clásicas, que dice que vio mucha gente de diferentes países en diferentes idiomas que estaban escribiendo, te amamos Señor Jesús, we love you Lord Jesus, pero en diferentes idiomas, muchos. Y también vio gente feliz, contenta, vio un como río de agua cristalina, animales ahí, vio niños felices, gozosos, vio gente comiendo frutas, vio árboles frutales, flores, vio algo hermoso. Dice que parecía como un parque hermosísimo y casas y todo era maravilloso, y que dice que Jesús le dijo, este es mi reino, aquí vienen los míos, mira, aquí están. Y wow, dice que le gustó mucho. Entonces Dios es real. A mí Dios me mostró en oración a una persona que yo la vi con unos gusanos que uno empezó
y después se le fueron multiplicando millones y millones y millones, unos gusanos satánicos con anillos horribles, una mujer atada en tinieblas. Y me dijo, el Señor estaba hablándome a mi lado derecho y yo sentí el querer de ir a imponer mi mano y orar por esa mujer. Y me dijo Dios, no hija, ya no lo hagas, ya no se puede hacer nada por ella, es demasiado tarde. Entonces esos gusanos brincaban como a 2, 3 metros de distancia, horrible, eran satánicos, horribles, se deleitaban, o sea, esa era su naturaleza satánica que les gustaba atormentar y carcomer las carnes, horrible, fue algo horrible. Y Dios me dijo, métete aquí, y me metí como en una casita de cristal, como en una casita con ventanas de cristal, y me dijo, observa. Y yo vi que era terrible cómo los gusanos satánicos, demoníacos, se metían por todo. Y eran millones y millones y millones, súper horribles los gusanos, grandes así, que le carcomían por todo el cuerpo, le saltaban así, horrible. Era horrible, no puedo explicarlo, unos gusanos satánicos espantosos, asquerosos, horribles. Me da no sé qué cuando recuerdo. Y el Señor me decía, mira, y me daba a entender el Señor que es la gente que blasfema contra el Espíritu Santo, que ya no tiene salvación nunca, jamás. Y también aquella gente que está en el infierno. En el infierno hay miles y miles de tormentos, de torturas, de diferentes clases, como Dios me ha mostrado, que les meten como un taladro desde la cabeza hasta el cuerpo, que los hace vibrar, y un dolor espantoso, insoportable. Dios una vez me lo mostró en como un sueño, oración, visionario. Yo oraba y leía la Biblia, de pronto me sentí dormitando, y cuando yo me viera como que en mi habitación, pero yo sentía eso, como que me hubiera visto a mí misma, y dije, Señor, ¿qué es esto? Y me dijo, habla, diles que en el infierno, fue como un segundo que me mostró eso y sentí, dijo, esto es eterno en el infierno, me dijo el Señor, diles que eso sentirán en el infierno, es horrible. Era un segundo, yo desperté y estaba despierta y aún tenía esa sensación, y le dije, Señor, ¿por qué me muestras esto? Me dijo, háblales, diles que eso les hacen en el infierno. Y también me mostró el Señor gente que murió y está ardiendo en el infierno, que ya no alcanzó la salvación porque nunca pidieron perdón a aquellos que inventaban falso testimonio, que envenenaban las mentes con chisme de mentira, con mala intención. Eso es terrible, es un pecado muy grande, y me mostró el Señor que estaba ahí alguien en el infierno que yo no lo había visto hace mucho. Yo lo recordaba desde la iglesia cuando éramos jovencitos, y yo oraba por él, pero yo no sabía, y me mostró el Señor que estaba en el infierno ardiendo en la oscuridad y con el fuego, y completamente satánico. Digo, Señor Jesús, toda la presencia demoníaca en terror, en odio, o sea, toda la presencia demoníaca, pero en tormento en él. Y me dijo el Señor, mira, sus hermanos te odian, te aborrecen, te desean el mal. Diles que se arrepientan, porque si no será su destino el mismo que el hermano. Ellos desean verte sola como un pajarito titiriteando, caerte, pero diles que los voy a fundir en el infierno y en el lago de fuego si no se arrepienten, porque todos aquellos que te desean mal, me dijo, o a mis hijos e hijas, yo los arrojaré al infierno y al lago de fuego, porque conozco sus maldades, sus corazones podridos y aguzanados y perversos, me dijo el Señor. Entonces también me mostró el Señor cómo aquellos que beben cerveza, también de pronto vi como que tomaban mucho y se les caía encima, y de pronto los vi que era un sepulcro. Me dijo, diles que mi palabra es verdadera, los borrachos no heredarán el reino de Dios, ni los que toman una o dos. Esos son bebidas dañinas, bebidas que dañan los órganos, y que yo no lo he inventado, me dijo el Señor. Tienen muchos tóxicos, muchas preparaciones que dañan los órganos, y por eso es un pecado, porque todo lo que daña el cuerpo físico de uno, y también la tierra, el medio ambiente, eso es pecado. Lo que daña aquí y lo que daña el medio ambiente, la tierra, es pecado. Y también los que hablan herejías, apostasía, que es en contra de Dios y sus mandatos, sus santos estatutos, en contra de lo que Jesús, lo que Dios enseña en su palabra, la Santa Biblia, y en contra de lo que Dios manda en su santa palabra,
en lo que enseña Dios, Jesús, el Espíritu Santo en Jesús y en sus apóstoles. Esa es la apostasía. Entonces hay que andarnos con cuidado porque Dios no está jugando lo que habla. Dios nos ama y desea salvarnos. Jesús nos ama y desea salvarnos. El Espíritu Santo es el que nos habla y nos dirige para hablarles. La velocidad a la que se propaga la grieta y su impacto en la región sugieren que el Señor dice en su palabra, la Santa Biblia, que Él acortaría el tiempo porque si no nadie será salvo, y me lo dice que les diga: métanse en Dios toda la tierra, pueblos, naciones y ciudades, todita la creación, porque ya viene el fin para toda la humanidad. Ya viene pronto, lo crean o no, ya viene pronto. Va a venir el sello de la bestia, donde serán probados cuáles son los verdaderos hijos e hijas de Dios, pero Dios lo va a permitir porque muchos están perdiendo en amor al dinero, a las riquezas, al mundo maligno. Nadie hace el bien uno por el otro, sino que todo es dinero, dinero, dinero. No todo es dinero en esta vida, porque el dinero no se puede mascar, el dinero no nutre. Con el dinero sí podemos comprar algunas cosas, pero no la salvación, ni tampoco la sanidad del todo, ni tampoco es alimento. Nadie puede comer un diamante y nutrirse, nadie puede comerse una joya de oro y nutrirse, nadie puede comerse una piedra, nadie puede comerse un pavimento, un cemento, un fierro, un papel que es el dinero. O sea, hay que ser sabios en el Señor y dirigirnos, como les decía, los tiempos han cambiado. Me decía el Señor, diles que siembren sus tierritas, que cosechen, que se den unos a los otros, porque va a venir la escasez por lo mismo que la gente está pecando en esta Navidad con los árboles que los talan, los meten y los adornan, después los botan. Eso es pecado. Y también están adornando con tanta basura sus hogares, gastando el dinero en lo que no deben, porque nadie se va a poder comer un árbol de Navidad de plástico con las esferas y toda esa cosa que arreglan. Eso es inmundicia, eso es vanidad de vanidades, esos son negocios estilo Satanás. Eso no es alimento. El Señor nos manda a gastar el dinero en lo necesario, en lo que conviene, en lo que necesitamos, no en vanidades de vanidades que no necesitamos y que no va a necesitar nadie, porque solamente los lugares están llenos de basura, los ríos, los mares contaminados, los borrachos que dañan los ríos, que tiran basura en los mares, en los ríos. Dice el Señor, un día desearán una gota de agua en el infierno y no la hallarán. Los que talan árboles a lo loco sin pedir dirección a Dios, un día desearán vegetación en el infierno y no habrá. Y los que hacen cemento todo, un día desearán, aunque sea comer tierra o una hoja, y no la hallarán en el infierno. Los que contaminan el aire con el tabaco, la marihuana, la juca y tanta peste, dice el Señor, en el infierno no hay ni una gota de oxígeno. Los que ahora se drogan, en el infierno nadie les quitará la ansiedad y el tormento de sus conciencias, puesto que estarán en tinieblas, entenebrecidos en pos del enemigo. Espíritus malignos estarán ahí en sus espíritu, alma y cuerpo, porque allá estarán en el infierno, en espíritu, alma y cuerpo, pero ensatanizados, endemoniados y endiablados. Ya no habrá presencia de Jehová, de Jesús y el Espíritu Santo en la gente en el infierno y en el lago de fuego. Así que ahora busquemos a Dios, a Jesús y el Espíritu Santo, que es Jehová. Jehová es inmensurable, es algo inmensurable, es como una nube blanca infinita, enorme, en brillo, resplandor, y Jesús es la persona donde se manifiesta Dios, pero también se manifiesta a través de nosotros sus hijos. Ahora es Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, que es uno. En Jehová está Jesús y el Espíritu Santo y nosotros, y en Jesús está igual Jehová, Jesús y el Espíritu Santo y nosotros. O sea, somos sus hijos, su creación, su expresión. Claro, el enemigo va a tratar de venir, corrompernos, meterse, porque él es así, pero está vencido en el nombre de Jesús. Entonces hay que seguir adelante en nuestro Señor, porque esto viene para toda la humanidad. África está en el umbral de una transformación geológica de gran magnitud. África sin el cuerno. Este fenómeno evoca recuerdos de eventos geológicos pasados, como la separación de América del Sur y África hace 138 millones de años.
En aquel entonces, los continentes estaban unidos en un solo supercontinente antes de que se dividieran en las masas terrestres que conocemos hoy. Ahora, los científicos advierten que el Cuerno de África está al borde de una separación similar, una fractura que comenzó hace unos 30 millones de años en la región de Afar, al norte de Etiopía. Desde entonces, la fractura se ha estado extendiendo hacia el sur con una velocidad de entre 2.5 y 5 centímetros. Escuchen, Dios es eterno y Dios nos hizo eternos. Desde tiempo atrás Dios nos está dando tiempo de ser santos, perfectos, puros, llenos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo al 100% y más. Y la humanidad va de mal en peor, tristemente. Dios nos creó para acabar con las tinieblas. Dios nos creó para acabar con Satanás, para acabar con los demonios y con los diablos, así como ustedes lo oyen. Y eso se hace orando, alabando, cantando y haciendo el bien unos a los otros y amándonos unos a los otros en el amor de Cristo, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, conforme Dios puso sus estatutos, mandatos y leyes en el Antiguo y ahora está vigente en el Nuevo Testamento, que es la gracia de Jesús. Entonces ya no hay tiempo que perder, ya no hay cuentos que andar buscando, hay que estar en Dios, educarse en Dios y en todo lo que Dios hace a través de sus hijos e hijas. Y creo que tenemos discernimiento para saber el bien y el mal. Dios nos quiere vasos útiles, utensilios útiles, no vasos de deshonra, porque los vasos de deshonra pues van a estar en el infierno y en el lago de fuego. La cizaña en el infierno y en el lago de fuego. Los cabritos, Dios nos quiere ovejas, nos quiere que seamos trigo, nos quiere que seamos ese pan sin levadura, ese verdaderos hijos e hijas de Dios creyentes viviendo en su total santidad en Dios y para con Dios. Es de valientes buscar a Dios y vivir a cuentas con Dios e impartir esta gracia, esta misericordia, su palabra, su misma presencia de nuestro Dios. Porque Dios nos ama y no hay otra salvación más que la que es mismo Dios en nosotros. Así que extendamos el reino de Dios, disfrutémosle a lo máximo y sigamos para adelante en nuestro precioso, poderoso Dios, porque Dios nos habla. Dios es un Dios real y verdadero. Por año, acercándose a Zimbabue. La litosfera, la capa externa sólida de la Tierra, se encuentra a punto de romperse casi por completo, creando una situación geológica sin precedentes. Cuando llegue el momento de la ruptura final, un nuevo mar surgirá de las profundidades y el lecho marino avanzará implacablemente a lo largo de la fisura, creando una nueva isla compuesta por... Dios me dice que todas las plagas que están escritas en la Santa Biblia vendrán a la humanidad que se quede después del arrebatamiento de Jesús. Después de que Jesús se lleve a los suyos, las plagas que están escritas en la Santa Biblia vendrán a esta tierra. Aquí en esta tierra será el infierno, aquí será el principio del infierno hasta que caiga completamente esta tierra para abajo en el infierno. Y después que Dios los juzgue, ahí en Apocalipsis dice el gran trono blanco, ante el gran trono blanco el juicio, ahí Dios pondrá a los que son salvos y a los que no son salvos y les dirá el por qué y serán arrojados, los que están en el infierno serán arrojados al lago de fuego y los que están en el reino de Dios pues estarán en el reino de Dios más que nunca, vivos y disfrutando. Así que mucho ojo, lean las Santas Escrituras, la Biblia. Léanla, léanla, léanla. No solo busquen reunirse y ya. Escuchen la palabra, léanla. Aprovechen el tiempo a lo máximo de buscar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo en la palabra, nutriéndose, bebiendo y comiendo la Santa Biblia espiritualmente hablando. Siempre oigamos, estemos en Dios, porque no hay nada más disfrutable que Dios en este mundo. Y todo lo demás es pasajero, todo lo demás no importa tanto, pero Dios, Jesús y su palabra importa, porque para Él somos importantes, Él desea salvarnos. Para Dios lo más importante somos su creación, salvarnos, mantenernos a salvo. Y para nosotros debe ser más importante que todo y que nada y que nadie, Dios, Jesús y el Espíritu Santo y su palabra, viviéndola y haciendo y aprendiendo como Él nos manda y ordena. Y eso es todo, no nos compliquemos la vida. Dios proveerá trabajando honestamente
y haciendo una vida honestamente como lo es Atomy. Atomy es una compañía honesta con principios y valores basados en nuestro Dios, Jesús y el Espíritu Santo y sus santos mandamientos. Así que cuidado con los negocios injustos, cuidado donde no reine Dios, porque los hijos e hijas de Dios tenemos que tener negocios donde reine Dios y su palabra y vivirle y servirle, y que se conviertan a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, porque no hay tiempo que perder. Hay de aquellos que son brujos, hechiceros, satanistas, brujas, hechiceras, satanistas, mercaderes de la fe, lobos rapaces, falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas. Hay de aquellos, porque Dios nos conoce lo que somos adentro y lo que somos. Aunque usted trate de aparentar, el diablo se disfraza de luz, pero Dios conoce quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos, y nos da el discernimiento, porque no se trata solo de hablar la palabra, se trata de vivirla. No se trata de predicar y ya, se trata de vivirlo. Los salvos, los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida, somos los que vivimos la palabra, los que hacemos la palabra de Dios, la Santa Biblia. No cuentitos de Witness Lee, no cuentitos de el catecismo, no cuentitos que de fulano, mengano, sutano, perengano que busca idolatría. No. La palabra de Dios es del Dios Todopoderoso, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, y nosotros nos debemos amar unos a los otros en el amor de Dios como a uno mismo, pero nuestro Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que nos quede claro que Él es el Dios Todopoderoso y nadie puede ser como Él en su deidad. Nadie. Satanás quiso ser como Él, ocupar el lugar y se hizo un Satanás. Y muchos están así en pos del enemigo porque eso quisieron. Por eso yo no busco ni idolatría, ni dinero, ni nada. Busco que las almas sean salvas, la iglesia perfeccionada, y ese es mi gozo porque es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que por eso les hablo esta palabra, porque yo siento el querer del Señor y me pongo feliz y gozosa porque yo hago la voluntad de Dios y más Dios está agradado. Así que cada uno haga como Dios manda y ordena, porque encontrará la vida eterna y la llenura de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Gloria sea Dios, alabado sea el Señor. Cada uno en esta tierra nos ha traído Dios para su propósito, que es vivirle, servirle, disfrutarle y gozarnos en su presencia. Amén. Segmentos de Etiopía y Somalia, incluyendo el icónico Cuerno de África. Más allá de la maravilla geológica, el impacto en la población local es devastador. Miles de personas han sido desplazadas de sus hogares, perdiendo sus medios de vida y enfrentando un futuro incierto. La comunidad local está luchando por adaptarse a una realidad cambiante, mientras que la vida silvestre y la agricultura en la región han sufrido daños significativos. La expansión de Gloria sea y los ecosistemas, planteando desafíos monumentales para la región. Para la comunidad científica, este evento ofrece una oportunidad única para estudiar los procesos tectónicos y entender cómo se forman y evolucionan los continentes. Es un recordatorio del dinámico y cambiante estado de nuestro planeta. El fenómeno actual es un eco del pasado. Como ya ustedes lo pueden ver, cada día que pasa, la Tierra va evolucionando hasta que se va a destrozar. Se van partiendo, se van dividiendo países, naciones, pueblos. ¿Y por qué? Porque Dios está cansado de la maldad y Dios está permitiendo muchas situaciones precisamente por la maldad de la humanidad. No quieren buscar a Dios, muchos sean viejos, ancianos, ancianas, se pierden, se corrompen, se alejan cada día de Dios. Entre más la gente va envejeciendo, piensan que ya le vieron la cara, pero Dios no puede ser burlado. Entre más gente que está en la religión, en sus sectas, denominación, y viven años, se van alejando de Dios hasta que parten al infierno. Empezaron bien, o quizás nunca se entregaron a Dios. Dios los dejó ahí porque sabe que nunca serán salvos. Porque si no son salvos durante toda su vida, ¿ustedes creen que al final van a hacerlo? No, Dios no es basurero. Dios no es basurero. Dios quiere que le sirvamos desde que nacemos, desde que estamos en esta tierra hasta el último aliento de nuestra vida. Dios no es basurero para darle el último lugar. No, así como un arbolito desde que nace pequeñito es útil a Dios, da oxígeno,
Por eso el Señor nos dice en Efesios 5:2, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Así Dios nos dice que nos amemos unos a los otros. Como decía, una plantita, un arbolito, desde que nace, desde que está en la tierra, ya está dando oxígeno, fruto para lo que Dios lo haya traído, o belleza, todo es útil. Igual nosotros cuando desde el vientre de nuestra madre que Dios nos ha formado, ya empezamos a ser útiles. Pero el enemigo va a querer matar a la humanidad. Por eso es que muchos padres y madres, cuando se embaraza la mujer, el hombre es adúltero, fornicario, mentiroso, porque está siendo atacado por el enemigo, porque está siendo derrumbado. O igual las mujeres, o sea, seamos sabios, inteligentes, metámonos en Dios, en su palabra. Cómo el diablo trata de derrumbar los hogares, los matrimonios, trata de meter a los hombres en homosexualismo, lesbianismo, a las mujeres, en pornografía, en tanta porquería que Satanás tiene a millones y millones de gente en redes sociales, corrompiéndose unos a los otros, pudriéndose, contaminándose, llenándose de tinieblas. Y Dios no desea que estemos así, Dios desea que seamos salvos, porque cada día que pasa estamos más cerca de partir de este mundo. Y Satanás lo sabe, que Jehová lo reprenda, está vencido en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay que no se nos olvide de poner en práctica lo que Dios nos manda y ordena. Lo geológico, evocando la ruptura del supercontinente Pangea hace cientos de millones de años. Aunque la disolución de Pangea ocurrió en un lapso de tiempo mucho mayor, proporciona una perspectiva invaluable para comprender. Así como ven este fuego, así Dios me recuerda que aquel día que me mostró en sueños, hace unos meses atrás, de febrero para acá, me mostró el Señor que así va a haber fuego en esta tierra por brujos y hechiceros. Por eso Dios nos dice en Juan 13:20, ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, Dios nos habla siempre en su palabra, Dios nos habla. Mucha gente, Dios me ha mandado a profetizarle y me bloquean. Hasta mi propia familia de sangre, primos, primas. Y es para que salgan de las tinieblas, porque no se ven a sí mismos, están en delitos y pecados, se volvieron a las prácticas del catolicismo, viven una vida mundana, venden comida en las locaciones de iglesias, o sea, están corrompidos, viven una vida reprobada, drogas, alcoholismo, perversidad y media, adulterio, fornicación, borrachera, y Dios me ha mostrado que esa gente está en pos del enemigo, que están demonios y diablos reinando en sus hogares, en sus casas. Y me dijo el Señor Dios Todopoderoso, me dio unas visiones para mi familia que está en México, y me dijo, mira, hija mía, me llevó, es como que me sacó de mi cuerpo y me llevó y me mostró, yo vi en el universo que Él me iba como sosteniendo de atrás de mi espalda, y yo me vi como blanca, puro espíritu, pero que Él me iba sosteniendo como en un cuerpo que no era el que tengo, o sea, era un otro tipo de cuerpo que no tenía ni ropa, pero solo, no les puedo decir cómo, es como que yo misma me vi, pero no vi a Dios, solo vi que me sostenía algo invisible, y era Dios, Jehová, era Jehová, yo lo discierno que era Jehová mismo, que me sostenía y me dijo, mira, hija, y me mostró ahí en la casa de una tía, que no voy a dar el nombre, de unos primos, un tío, que antes pues hasta compusimos alabanzas, cantábamos, evangelizábamos y viajábamos, y cayeron de la gracia tristemente, porque quieren, porque ellos quieren, porque nadie los derrumba, la gente sola se sale porque cae en pos del enemigo, y yo no sé por qué, pero bueno, que Dios tenga misericordia y nos ayude. Pero bueno, me mostró el Señor y yo vi muchas tinieblas, y como esas tinieblas se encaraban como demonios, así haciendo muecas diferentes, horrible, revoloteaban en las tinieblas y horrible, hacían horrible muecas, caras, demonios, horrible. Y me decía Dios, Jehová, mira, hija mía, mira cómo están en tinieblas aquí reinando. Me mostró cómo estaba Satanás, los tenía en borracheras, en alcoholismo, brujería, hechicería. Me mostró que servían a Satanás, que me pactaban con Satanás, que hacían brujería, hechicería, bueno, terrible. Me mostró que estaban en tinieblas. Yo no había visto esa tía que tenía un vestido
Hace poco la vi en el Facebook y yo no la había visto, pero en mi sueño yo vi esa vestidura de ella. Yo no la había visto, pero en mis sueños Dios me la había mostrado ese vestido y fue real porque después, hace unos meses después, yo la vi en Facebook con ese mismo vestido. Dije, wow, Señor Jesús, yo no había visto ese vestido y yo la había visto en mis sueños. O sea que Dios sí nos habla real, que ellos estaban entregando su vida a Satanás y me hacían pacto satánico para destruirnos, hasta dónde estaban cayendo, practicando brujería, hechicería, satanismo. O sea, cayeron y bueno, me bloquearon cuando yo les hablé la profecía a un primo mío que anda en silla de ruedas. Dios lo quería sanar, Dios lo quería levantar, pero él anda en delitos y pecados de continuo, en la pornografía y tanta cosa. Entonces digo, oh my God, no quieren arrepentirse, me bloquearon. Otra prima que igual hace y deshace, tiene mucho dinero, es como una vida de artista, prostituta y de todo. Tiene tatuado hasta el diablo, a tal grado ha caído. Satanás la tiene como presa completamente, en el gimnasio absurdamente operada y todo, se tatuó el diablo. Bueno, el Señor me mostró que ella iba a vivir una vida como artista, pero que al final el caballo de la muerte se la iba a llevar de donde nunca iba a salir, al infierno. Pero yo les hablé la verdad, no quisieron, me bloquearon, ni modo. Incluso yo les di la oportunidad de hacer átomos si querían hacer dinero honestamente, haciendo el bien a uno y a otros, porque eso no es nada malo, eso no es pecado. Pues el mismo apóstol Pablo vendía tiendas, él trabajaba y él decía que siguiéramos ese ejemplo de trabajar honestamente y ayudar a los necesitados, porque él no era gravoso, él nunca vivió del evangelio, él nunca vivió lucrando con nada ni con nadie. El apóstol Pablo fue un gran ejemplo a seguir, gloria a Dios, porque era Dios, Jesús y el Espíritu Santo mezclado en él. Y hay sí muchos apóstoles, y el mismo ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Así que bueno, pues Dios nos habla y pues la gente no entiende, nos bloquean las profecías que Dios nos da para advertirle a la humanidad que no caiga, porque Dios nos muestra los planes que tiene Satanás para derrumbarnos, y Dios nos dice arrepiéntanse, dejen de practicar eso, dejen de hacer eso, porque si no los entrego, dice el Señor, en pos del enemigo, y se los va a llevar al infierno y al lago de fuego. Los tibios son vomitados, los fríos son completamente sin salvación y los tibios también. Así que Dios nos quiere del todo y para siempre en Él, haciendo su santa y perfecta voluntad, viviendo una vida santa y apropiada, libre en Él para adorarle, vivirle y servirle, no en libertinaje. El libertinaje es otra cosa, que es cosa del enemigo, es el infierno terrenal y sus malos hábitos, malas prácticas, malas costumbres, que es un pretexto para hacer fiesta mundana en honor a Satanás, a los demonios y a los diablos. No, hay que buscar a Dios, hay que vivir a Dios, hay que andar en el Señor. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos, porque la eternidad en el infierno es de terror terriblemente. Así que pues quien restringe este video, quien lo quite, pues se hallará peleando con Dios. Y si usted pelea con Dios, ¿quién lo va a salvar? Si usted pelea con Jesús y el Espíritu Santo, ¿quién lo va a salvar? YouTube, atento, conviértete a Jesús. YouTube, empleados de YouTube, empleados, dueños de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, métanse en Jesús y dejen de prohibir la palabra de Dios, las profecías que Dios nos da, porque si no ustedes perecerán en el infierno y en el lago de fuego. Todos aquellos que se opongan a esta palabra, que la restringen, que la baneen, que la quiten, Dios los va a entregar en pos del enemigo y van a sufrir la peste desde esta tierra, y en el infierno y en el lago de fuego nadie sale, es eterno. Dios habla mucha verdad en su palabra, la Santa Biblia, y aún Dios nos da visiones y revelaciones conforme a su palabra. Así que no desaprovechemos el tiempo, vivámosle, llenémonos de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo y sigamos adelante, porque Dios me dijo en ese sueño, escríbelo y no lo olvides, por los brujos y hechiceros, los malvados que están en la locación de iglesia disfrazados de luz, pero son cizaña, y que andan por ahí llenos de maldad, de hurtos, de adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, codiciando, haciendo como sus malos líderes, como sus falsos profetas, falsas ancianas, falsos ancianos, falsos predicadores, falsos
falsos profetas, falsos pastores, falsas pastoras, falsos evangelistas, falsos ancianos que están en delitos y pecados en tinieblas, que no son salvos ni lo serán, porque están idolatrando a hombres muertos, que dejaron herencias de cobrar, dejaron herencias de la mercadería de la fe, la cual Dios aborrece en su palabra, lo dice. Por eso dice en Efesios 4:15, Dios nos habla claramente en su palabra. Dios nos dice en Efesios 4:15 que el único que debemos de poner como nuestra prioridad y digno de adoración, de gloria y honra es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Efesios 4:15 nos dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Así que nuestro mayor ejemplo, y no solo ejemplo fuera, sino que Él debe estar en nosotros, Jesús. Y nosotros somos ese Cristo porque Él es Cristo en nosotros. Pero la Biblia habla de los falsos Cristos, precisamente donde muchos a mí me invitan a sus locaciones. Yo no voy a menos que Dios me mande y ordene y me lo diga. Porque si desde el 2010 me llevó a ciertos lugares y estuve por años y no han cambiado, no voy a estar en sus tinieblas, porque no han cambiado. Mientras no dejen de leer otros libritos que no sean la pura santa Biblia, están en herejías y en apostasía. El diablo los está engañando a través de un ídolo de carne, a través de un ídolo como los católicos, los ídolos de yeso, imágenes, estatuas, sus falsos curas, falsos sacerdotes que no viven la palabra de Dios. Igual en esa secta del recobro no viven como Dios manda y ordena. Y no sé si todos estén perdidos, pero si los libros son herejes y apostáticos, entonces no hay Dios reinando ahí. No hay Dios. Y muchos se van a quedar y muchos van a perecer en el infierno porque están idolatrando a un hombre muerto. Están como los budistas, están como los que creen en el Buda. Hicieron una religión, así en el recobro del Señor hicieron una religión basada en Witness Lee. Pero el recobro de cobrar dinero, yo no lo hubiera visto si Dios no me lo hubiera mostrado. Hasta últimos tiempos, Dios me tuvo ahí por el 2010 hablándoles la palabra. Ellos no querían leer la Biblia, ellos se enfocaban en los libros de ese hombre. Que Dios tenga misericordia, aunque ya está en el infierno y de ahí nadie lo va a sacar. Juan 14:7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Bendito sea Dios. Así que a través de Jesús conocemos a Dios Padre. Así que Jesús nunca pecó. Así que debemos vivir como Él. Mas sin embargo, Dios puso sus mandatos y leyes de que cada hombre y mujer sean un verdadero matrimonio para no estarse quemando en el infierno terrenal y no estar sin salvación. Dice en la palabra de Dios también, el que haya esposa haya el bien. Hay de aquellos que quieren andar haciendo y deshaciendo, pues no son salvos, perdónenme, no son salvos. Igual mujeres que quieren andar haciendo y deshaciendo, metiéndose sexualmente de acá para allá, no son salvas tampoco, lo siento mucho. Pero Dios nos manda que cada hombre y mujer sean un matrimonio santo en su debido momento. Claro que Dios también puede dar el don de continencia, el don de abstinencia sexual, porque no necesitan estar teniendo relaciones íntimas. Puede ser mujeres, hombres así, pero hay muy pocos. Es que el diablo es tan astuto y tan tonto que gente que no funciona sexualmente se mete en pastillas como el Viagra, y eso no. Están provocándose a pecar, están metiéndose tinieblas. Hay que meterse a Dios, Jesús, el Espíritu Santo, su luz, su palabra, y mezclarse con Él. Por eso en 1 de Juan 5:13 nos dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. El Hijo de Dios, con letras mayúsculas, al principio se refiere a Jesús, que Él debe de morar en nosotros todo el tiempo. Y Dios mezclado y el Espíritu Santo, y no lo contritemos por nada y para nada, porque el Espíritu Santo no gusta de nada diabólico, y cuando estamos expuestos en un lugar donde no reina Dios, o sacamos las tinieblas o nos vamos de ahí. Cuando no quieren salir de las tinieblas, Dios nos dice,
Salid, pueblo mío, de en medio de ellos, porque no los alcancéis las plagas que están escritas en la Biblia. Porque les va a venir el ay, ya que no quieren dejar sus malas prácticas ni su idolatría. La dinámica de las placas tectónicas y su influencia en la geografía y la vida en la Tierra. La epopeya geológica que se desarrolla en África es un recordatorio asombroso de la majestuosidad y el misterio de la naturaleza. Mientras la Tierra sigue su curso implacable, esta narrativa de transformación y cambio nos recuerda que el planeta está en constante evolución. Implicaciones globales. El fenómeno tectónico que está ocurriendo. Queridos amigos y amigas, si ustedes no siembran árboles ni cosechan la tierra, va a llegar el momento en que esta tierra va a ser así y no va a haber nadie vivo. Créanlo. Y muchos lugares están así porque no dan prioridad a Dios. Por eso Dios nos dice que va a venir el arrebatamiento, porque aquí va a haber una matadera espantosa. Los robots, todo lo mecánico va a ser mezclado con la humanidad y van a ser atormentados desde esta tierra, que desearán la muerte, desearán partir de este mundo, desearán la presencia de Dios y no la van a hallar. Aquí estará el infierno desde aquí en esta tierra, queridos y queridas mías. Dios me dijo en ese sueño hace unos meses que el fuego en el tercer pergamino era el toque final, lava y fuego del infierno a esta tierra, por los brujos, hechiceros, satánicos, anticristos, falsos cristos, lobos rapaces, todos los que están en pos del enemigo disfrazados de luz, que son la cizaña, los cabritos, las cabritas, que son la gente que no está en Dios. Aunque se disfracen de luz, aunque vistan largo, aunque aparenten ser una blanca palomita, Dios sabe quiénes son de Dios y quiénes no. Recordemos que el diablo se disfraza de luz, pero también hay los descarados que postean toda clase de inmundicia en redes sociales, los totalmente fríos que son perdidos en pos del enemigo y los totalmente tibios que también son vomitados, que ven, oran, leen, se asisten a una congregación, pero no viven en Dios. No están salvos, son la cizaña en oscuridad y tinieblas, y están siguiendo a sus religiosos, sectarios, denominacionistas, sus falsos líderes de salvo, siempre salvo, haz y deshaz. Incluso muchos se atreven a decir que deben de hacerse daño porque Dios trabaja de ese modo. Así es el recoblo, totalmente en tinieblas esa secta. Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que ¿por qué la venta? ¿Por qué vender las Biblias? ¿Por qué venderlo todo? ¿Por qué cobrarlo todo? ¿Por qué no conformarse con las ofrendas voluntarias que Jesús nos enseñó? ¿Por qué no llevar comida y bebida a la reunión y Dios proveerá? ¿Por qué no dar ofrenda voluntaria? ¿Por qué tiene que ser obligado? ¿Por qué hay que buscar a Dios para que Él ponga el querer como el hacer, de darnos unos a los otros en lo que falta cada uno? Ese es el sistema que Dios impuso desde el libro de Hechos. Ahí lean toda la Biblia. Lean, hay mucho por aprender y por vivir. Miren, yo no me canso de leer y escuchar la palabra de Dios, y créanme que desde que yo empecé a leerla, yo la leo y me gusta mucho, disfruto mucho a Dios, porque Él me habla, me muestra visiones, revelaciones, sueños. Es maravilloso hablar con nuestro Creador, con Dios. El autor de la Santa Biblia es Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que se manifestó a través de sus apóstoles, sus discípulos, y por eso los mataron, porque era Satanás en la gente, matando al mismo Dios que quería salvarlos. O sea, Dios no, a las personas usadas por Dios, pero están en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente está cada día peor, está perdiéndose porque quiere, en vez de buscar a su Creador, en vez de escudriñar la Santa Biblia y vivirla, ser una nueva criatura. Porque no se trata solo de tener la Biblia como conocimiento, se trata de tener este Dios, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo mezclado en nosotros, y su palabra santa viviente. En África no solo tiene repercusiones locales, sino que también podría influir en la geografía global. La formación de un nuevo océano podría alterar patrones climáticos, afectar corrientes oceánicas y cambiar ecosistemas marinos en un contexto mucho más amplio. Además, este evento ofrece una oportunidad única para que los científicos estudien.
Mis queridos y estimados, el infierno es abajo en el centro de la tierra. Por eso, si se dan cuenta, hay muchos lugares oceánicos, mares, ríos que sale agua caliente hirviendo, porque son orificios profundos desde el infierno que calientan arriba el agua. Y también hay pozos profundos y todo que caen al abismo. O sea, ¿cómo les explico? En este mundo está Dios, Jesús, el Espíritu Santo en nosotros y también el reino satánico en los suyos. Hay dos atmósferas en esta tierra, pero de que en el centro de la tierra abajo está el infierno, no lo duden. Y cuando la tierra se despedace y todo, va a caer todo a ese fuego de infierno. Obviamente el agua ya no existirá porque será consumida y seca. Toda la tierra y las personas estarán ahí en el infierno. Y después que Dios los juzgue, serán arrojados al lago de fuego. Ahí escudriñen la Santa Biblia en el Apocalipsis. Ahí escudriñen y pidan revelación y visión a Dios y confirmación de lo que yo les estoy hablando. Les dejo de tarea. Gloria a Dios. Bien, cómo las fracturas tectónicas afectan la dinámica de placas y la formación de continentes, lo que puede proporcionar información valiosa para entender otros procesos geológicos en diferentes partes del mundo. Además, la expansión de fracturas tectónicas como la que está ocurriendo en el Valle del Rift no solo altera paisajes locales, sino que también puede desencadenar una serie de desastres naturales a gran escala. A medida que las fisuras se ensanchan, pueden provocar terremotos más severos y erupciones volcánicas asociadas con la actividad tectónica. Esto que ustedes ven me recuerda a lo que el Señor me mostraba, que con su mano en ese pergamino, del tercer pergamino, que eso tipifica el final ya, que venía lava y fuego del infierno. Eso quiere decir que va a caer los meteoritos con fuego, va a venir el asteroide, los meteoritos con fuego, y el toque final va a hacer erupción los volcanes, y va a haber mucha lava y fuego en esta tierra, y también las guerras. Esto ya cerca que Jesús viene. Jesús viene y Jesús viene. Y por eso Dios está usando a Donald Trump para preparar toda la tierra y que todos nos metamos en Jesús. Pero dice el Señor, oremos unos por los otros, porque Satanás va a querer matar, corromper a Donald Trump, pero hay que orar los unos por los otros y que todos se conviertan a Jesús. Todos los presidentes, gobernantes, todas las personas entreguen su vida a Jesús. Entreguen su vida a Jesús, escudriñen la Biblia, llénense de Dios, de su palabra, vivamos en santidad, porque Jesús va a venir y el que no esté listo se quedará. Así sea uno, sean dos, se van a ir y los demás se quedarán. Y Dios no quiere que nadie perezca. Muchos dicen, no, ¿a dónde está Jesús? Tanto tiempo que dice que viene y no viene. Es que no hay nadie casi listo, por eso Jesús no viene, porque si no toditos se van a quedar a la gran tribulación y van a estar tan cobardes que van a dejarse marcar por la bestia, el sello de la bestia, y van a ser arrojados al infierno y al lago de fuego por toda la eternidad. Por eso que Jesús no ha venido. Quiere Jesús que todos entreguemos a Él nuestra vida y vivamos una vida santa y pura conforme a la Santa Biblia, en Él, en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo, porque a través de Él tenemos la salvación. No hay otra manera. La religión nos salva, la religión que Dios dice delante de Él es hacer buenas obras, llevarle comida, bebida, pero no salva. ¿Y quién se va a guardar sin mancha y sin arrugas, sin Dios, sin Jesús, sin Espíritu Santo en estos tiempos? Es imposible. Solo en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo tenemos la salvación, viviendo conforme a su palabra. Así que Dios nos ayude a todos, pero esto es lo que vendrá a la tierra. Es lo que Dios me mostró hace unos meses atrás, que venía fuego, el toque final, fuego, lava a la tierra. Va a haber incendios, explosión de volcanes, guerras, explosiones horripilantes. El apocalipsis viene para muchos individualmente y en general para toda la tierra ya se acerca. El final de esta tierra ya se acerca. No sé exactamente la hora, pero ya se acerca. Créanlo que ya se acerca la hora. Estos eventos pueden tener consecuencias devastadoras, desde la destrucción de infraestructura hasta la pérdida de vidas humanas. La capacidad de los científicos para predecir y mitigar estos eventos es crucial para proteger a las comunidades en riesgo. Impacto en el clima global. Los cambios en la geografía provocados por la formación pueden tener efectos significativos en el clima global. La redistribución de agua y calor
puede alterar las corrientes oceánicas y atmosféricas, lo que podría llevar a cambios en los patrones climáticos globales. Estos cambios pueden intensificar fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes y tormentas, y afectar la disponibilidad de recursos naturales como agua y alimentos a nivel mundial. Estos vienen... Pues así es como ya lo vieron, gloria sea a Dios, pues eso sentí en el Señor en esta tarde, en esta noche, de mostrarles. Por favor, compartan esta palabra, gusten para que YouTube lo recomiende y suscríbanse para que sigamos edificándonos en la presencia de Dios, porque es Dios quien lo hace, pues somos guiados a través de su Espíritu Santo, llenos de su presencia, mezclado Dios, Jesús en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por eso tenemos un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos dio espíritu, alma y cuerpo para contenerle y para estar en él. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, amados hermanos, hermanas. Gracias por sus oraciones. Gracias por cubrirme con sus oraciones. Y esto que les hago no es porque yo quiera, bueno, sí quiero porque Dios está en mí, Dios pone el querer como el hacer, pero es Dios quien nos está hablando. Preparémonos, sigámonos para adelante y que Dios los bendiga y los guarde, porque la venida de Jesús está cerca. La venida de Jesús está más cerca que nunca, así es que seamos llenos de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo cada día, escudriñando su palabra y viviendo, disfrutándole, listos, preparados para el día que Jesús venga a arrebatarnos. Que Dios me los acompañe hasta la próxima. Chao.